En primer lugar, la quería presentar a la licenciada Silmio Bon, que es economista y magíster en estudio del desarrollo. Estudió una maestría de políticas públicas en Flaxo. Actualmente está realizando un doctorado en desarrollo económico en la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajó en el diseño y la coordinación del programa Progresar, así como otras políticas públicas, tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Y actualmente se desempeña como subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y coordina la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado y el Comité del Programa Registradas. Lucía, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todas, todos, todes, a quienes nos siguen virtualmente. La verdad que es un honor compartir este panel con dos referentas de la economía y de la política social, como Mercedes y Fernanda. Traigo los saludos de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y de la secretaria de Igualdad, Marita Perceval, que felicitan este seminario, porque creo que es doble el mérito del tema que convoca en un momento como este. Por un lado, porque muestra claramente el costado material de la desigualdad de género, en un momento donde supuestamente nuevos, pero en el fondo viejos discursos acerca de qué es lo que le debe importar al Estado y a la sociedad, ponen en cuestión esta agenda particularmente feminista y feminista con perspectiva popular y de justicia social, ¿no? La agenda de género no es solamente una cuestión de cambio simbólico, sino material. Y por otro lado también al revés, ¿no? Que justamente los viejos problemas que le interesan hace muchísimo al Estado y un proyecto de justicia social tienen que tener esta perspectiva y tienen una explicación en esta cuestión de género, ¿no? Que no siempre está visibilizada, que si abrimos un poco los números de pobreza vemos un montón de mujeres, y si abrimos un poco más vemos un montón de mujeres cuidando, lo mismo con la informalidad, lo mismo con el desempleo, lo mismo con los famosos, entre mil comillas, ni, ¿no? Entonces, este cruce creo que es en este momento el más potente. Y que justamente en este mundo donde particularmente el trabajo de cuidado no es reconocido, no es remunerado del todo, nos ocurre que se plantea el cuidado como una mera responsabilidad femenina y algo en lo cual, en un mundo donde el tiempo es finito, a nosotras se nos pone la responsabilidad de cuidar y aparece como que el cuidado, que es un montón de cosas y cosas positivas, simplemente se reduce a que es perder plata, ¿no? Nosotras tenemos en una sociedad donde el tiempo es plata, cuidar aparece como perder plata, y que la calidad de cuidado que se recibe en los distintos integrantes de la familia y que se brinda depende finalmente del bolsillo de cada familia y del vínculo que hay con esa familia, y eso es lo que tenemos que transformar, porque si no se transforma, en la práctica lo que encontramos es que, si bien las mediciones de pobreza, y estoy segura que en estas jornadas se debe haber conversado sobre eso, todavía tiene muchos problemas para captar esta feminización de la pobreza, porque se asume determinadas relaciones de poder hacia dentro del hogar y una distribución equitativa, ¿no? Entre el jefe del hogar o la jefa y el resto de los integrantes. Tenemos otras variables en las cuales nos podemos aproximar a conocer que esa pobreza está feminizada, no solamente con los índices que se construyen, por ejemplo, desde la CEPAL, sino también viendo el resultado de dónde estamos nosotras en las estadísticas nacionales. Somos mayorías entre las supuestas personas inactivas y somos mayoría entre quienes reciben la política social, entre comillas, no contributiva, ¿no? Como si no hubiéramos contribuido a esa economía y a esa recaudación, cuando somos nosotras quienes aportamos con ese trabajo infinitamente necesario de cuidado, somos nosotras quienes estamos informalmente en el mercado de trabajo y también aportamos a la generación de riqueza en el mercado, y también somos nosotras quienes terminamos pagando los impuestos más regresivos, ¿no? Que son los que están asociados al consumo. La realidad es que en este contexto, y es lo que compete al tema de este panel, que son las políticas públicas aplicadas en el contexto de pandemia, desde el Ministerio de las Mujeres hicimos Géneros y Diversidad, hicimos mucha fuerza por salir del lugar exclusivo de la violencia, porque es una condición necesaria resolver la violencia, pero si hablamos solo de ese tema, lo dejamos solo en ese plano simbólico, en el plano físico, psicológico, que claro que ejerce va por esas vías. Si no vamos al plano de la igualdad y resolver lo estructural, estamos siempre en un lugar de bomberas, ¿no? Entonces, una de las políticas más importantes que muestra esta conexión entre la desigualdad económica y la perpetuación de situaciones
de violencia es el programa Acompañar, que hoy lo que hace es apoyar con 6 meses de un salario mínimo vital y móvil y un acompañamiento psicológico y social a las mujeres que están en situación de violencia y que dependen económicamente de sus agresores, entre otras cosas, porque están cuidando. Lo mismo con el programa Acercar Derechos, que lo que hace justamente territorialmente, con un despliegue del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, acompañar a esas mujeres también frente al sistema judicial. Y lo mismo con el programa Acercar Derechos, que hace lo mismo y con un ingreso para las personas travestis y trans. Para muchas mujeres que salen de ese programa, el programa Acompañar, y quieren continuar con un proyecto socioproductivo, está el programa Producir, que las aglutina en cooperativas y apoya económicamente sus emprendimientos. Y así como esta agenda de violencia se trata de apoyar sobre una base material, lo mismo ocurre con la agenda de cuidados. Nosotros iniciamos la gestión conformando una mesa interministerial de políticas de cuidado, que nos fue más que útil en la pandemia, porque había muchos arreglos implícitos atrás de las decisiones que se tomaban de reacomodamiento de la pandemia y de la circulación, que impactaban en las relaciones de cuidado, siendo la economía del cuidado un sector que no se para, ¿no? Y esa mesa fue más que útil para hacer explícitas cosas evidentes, como por ejemplo que los hogares monomarentales tenían derecho a ir con los chicos a los comercios, porque no tenían con quién dejarlos, no eran malas madres por llevarlos ahí, sino que era una condición necesaria. También esa mesa interministerial fue muy importante para plantear que así como todos los otros sectores estaban recibiendo apoyos, como el REPRO y como el ATP, también el sector de casas particulares tenía que recibirlo, ¿no? Y eso es el programa Registradas, que hoy se está prorrogando hasta el 31 de diciembre, porque muchos sectores se están recuperando, estamos en un momento de reactivación económica, pero cuando uno ve cuáles son los sectores que lideran esa reactivación, son los sectores más masculinizados, ¿no? Estamos hablando de metalurgia, construcción, industria, y el sector de casas particulares todavía está recuperándose, y para nosotros era importante, más allá de incluir a este colectivo de trabajadoras en toda la política social, también incluirlo en la política de empleo, ¿no? Y en la política de sostenimiento del sector. Hoy el programa Registrada subsidia 6 meses el 50% del salario de esa trabajadora, destinado directamente a la trabajadora abriendo una cuenta, y también con eso yendo a lo que nosotros llamamos bancarización accesible. Y hago énfasis en este tema porque muchas veces se habla de la pobreza de género como si también fuera un problema de las mujeres de educación financiera, poniendo otra vez la responsabilidad en ellas sobre no estar lo suficientemente educadas en el tema. Y en la práctica lo que vemos es que las mujeres saben mucho de economía, rebuscan por donde sea para encontrar y resolver los problemas de gasto de cuidado, mujeres que, y lo veíamos esta semana, 7 de cada 10 que están separadas no recibe la cuota alimentaria de su expareja, o sea, son cosas bien concretas y ellas resuelven con lo que pueden. Entonces ya no hablamos de esa inclusión, de esa educación financiera, sino de una bancarización accesible. Al revés, la responsabilidad está en nosotros como Estado de acercarle las herramientas, y desde esa perspectiva trabajamos junto con Judith, que aquí la veo, en el programa Registradas. Lo mismo con la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tras un fallo, el Estado, Ministerio de Trabajo y de las Mujeres reglamentó que cada 100 personas en un establecimiento de trabajo tiene que haber un espacio de cuidado para niñas de entre 45 días y 3 años. Y si ese espacio no está, se puede construir con otras empresas de la zona. Y si no se puede construir con otras empresas de la zona, entonces hay que subsidiar al menos el 40% de la contratación de una trabajadora de casa particular registrada o de un espacio de primera infancia habilitado, ¿no? Entonces así trabajamos por la formalización en varios sentidos, y decimos algo que también lo tratamos de hacer con el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que tiene que ver con decir, no son solo las mujeres las que llegan con la mochila del cuidado del trabajo, ¿no? Es una responsabilidad de todos los trabajadores y las trabajadoras. Hasta que no digamos eso, va a ser muy difícil también pelear contra la brecha salarial o la ausencia salarial que hace que nosotras seamos mayoría en la pobreza. Claro está que acá, creo que en esta agenda de reactivación económica con perspectiva feminista, el reconocimiento previsional del cuidado tiene un lugar central, pero seguramente Fernando va a hablar con mucha más profundidad. Y este proyecto Cuidar en Igualdad, que fue enviado del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que lo que plantea es que esa mochila con la que hoy cargan las mujeres hay que poder sacársela. Por un lado, creando un sistema integral de cuidados que socialice esos cuidados en espacios públicos
y con trabajadores y trabajadoras formadas, cuando sea necesario subsidiadas, hablando no solamente de cuidado de niños, sino de personas mayores, de personas con discapacidad, registrando el cuidado comunitario y transfiriendo recursos para salarios para esas trabajadoras comunitarias. Y por otro lado, sacar la otra tira de la mochila diciendo, bueno, además no es solo una responsabilidad de la sociedad, sino que es también una responsabilidad igualitaria de todos los integrantes hacia adentro de la familia. Y ahí hablamos de que varones, mujeres, otras identidades, toda la diversidad familiar tiene la misma responsabilidad en el cuidado tras un nacimiento o una adopción desde el día 1, ¿no? Y para eso se reforma el sistema de licencias y se propone una creación de una asignación de salario mínimo vital y móvil por cada mes de licencia para las monotributistas sociales y personas autónomas. Creo que en ese sentido lo que vamos avanzando es una agenda transversal de perspectivas feministas sobre la economía. ¿Qué es lo que necesitamos para romper con esto? No necesitamos que se creen espacios de género y nos dejen, digamos, en un cuarto separado, sino justamente que esta perspectiva atraviese y revise esos viejos problemas. Por último, me parece que importante remarcar que para avanzar sobre estos asuntos conectados que son no solamente género y pobreza, sino diría género y cuidados, ¿no? Que es lo que muestran los números. Hoy en Argentina, si vos tenés un hijo, una hija menor de 14 años, tus probabilidades de ser pobre son más altas. Si esa es la situación, entonces necesitamos política social con perspectiva de acceso universal. Claro que podemos apoyar proyectos socioproductivos, podemos pensar en avanzar en la registración del trabajo, podemos pensar en avanzar en la terminalidad educativa, pero ninguno de esos proyectos se resuelve si no se apoya primero desde una perspectiva amplia la inclusión en la política social. Y lo digo porque si estamos diciendo que las mujeres tienen pobreza de tiempo, entonces justamente para ellas es que las cosas tienen que ser claras, sencillas, accesibles, y que no pueden depender de su suerte en el mercado de trabajo, no pueden depender de su suerte con el progenitor de sus niños, de si paga o no paga la cuota, y más en este momento donde estamos viendo que hay una reactivación económica y una tasa de desempleo baja, pero un gran problema distributivo, en gran parte mediado por la inflación. En ese sentido, si la política social está bien hecha, es la mejor política económica, y para ese sentido tenemos que caminar con perspectiva feminista. Para nosotras, este tema, mirar con esta perspectiva, es un proyecto no solo de género, sino social, diría económico también, porque acá también está la reactivación macroeconómica, si va desde acá, y definitivamente un proyecto político, porque estamos diciendo que somos personas interdependientes cuando miramos con esta perspectiva, muy lejos de la lógica de que se salva solo. Así que para adelante nuestra propuesta es continuar con esta agenda y plantear que en esta sociedad tiene que haber siempre espacio para cuidar, y que cuidar en igualdad es condición necesaria para trabajar en igualdad y, por qué no, para vivir en igualdad. Gracias.